A ver, borró producción un mensaje de RB Nuno. Por favor, producción, ese tipo de mensajes no me lo borre porque primero usa el superchat y segundo tiene todo el derecho a expresarse. Justamente el mensaje, Mauro, era sobre el tema de que cuando hablamos de este tipo de cosas hay una contraparte que piensa, resentidos sociales. Y quiero tocarlo porque no es así. No se trata de resentimiento social. Se trata de las pilas se fueron. Se me acabaron las pilas. Mauro, entonces... entonces, ¿cómo ir contra eso? Para que no crean, no piensen. ¿Por qué siempre pasa esto, Mauro? ¿Por qué siempre hay gente que dice, resentidos, están picados porque Noboa sí tiene y ustedes no tienen? La verdad que me preocupa es porque va a ser presidente, ¿no? Va a ser presidente y a mí particularmente no me interesa los millones, que además, te paso el dato, Mauro, mintió pues en la asamblea cuando usó el tema del formulario de Contraloría y no declaró los millones que tiene, que me parece mal porque si tiene millones, ¿por qué lo tiene que ocultar? Si es heredero, si es todo, no tiene que ocultarlos, los ocultó. ¿Por qué y cómo desmontar ese tipo de cosas, Mauro? Mira, no se trata de resentimiento Así es. social, no se trata de envidia. Los argumentos que yo te expongo, lo que buscan es desmontar esa narrativa falsa que él trata de vender, como si él poco más le ha tocado levantarse 4 de la mañana todos los días para ir a estudiar al colegio, en la tarde no almorzar e ir a trabajar Así para poder es. pagarse los estudios del siguiente día. O sea, cuando él dice que ha trabajado desde los 18 años, te está vendiendo una falsa historia de meritocracia, unos méritos inexistentes, porque no ha tenido las mismas condiciones de desigualdad que la gran mayoría de jóvenes ecuatorianos se han tenido. Entonces, eso es lo que intento desmontar. De ahí, él no tiene la culpa de haber nacido Claro, donde nació. claro. Esto es una cuestión del azar y del destino. Eso es un tema de suerte, eso es una especie de ruleta rusa. Uh -huh. Nadie escoge dónde nacer. Nadie decide nacer en África, en Estados Unidos, en Alemania, Dinamarca o en América Latina. Nadie escoge nacer en una familia de clase alta, en una familia de clase media o en una familia de estratos populares. Esa es una cuestión del azar, es una ruleta Uh -huh. rusa. Bienvenido sea que él tuvo la suerte de nacer ahí y bienvenido sea si es que aprovechó sus oportunidades. Eso Claro. también hay que decirlo, porque también hay de aquellos que a pesar de que nacen en familias de cuna de oro y acomodadas, no aprovechan lo que les dan sus padres. Pero también hay que abonar con argumentos lo que, por ejemplo, dicen autores como Joseph Stiglitz, que es premio Nobel de Economía, un autor igual liberal, premio Nobel de Economía norteamericano. No lo digo yo, lo dice Stiglitz. ¿Qué dice él? Que el 90% de personas ricas, ultra ricas o multimillonarios terminarán sus días siendo ultramillonarios, hagan lo que hagan. Eso es verdad. Así tomen decisiones, Es verdad. perdóname la grosería, así tomen decisiones estúpidas. Así se rifen la plata en casinos, en farras, en lo que les dé la gana. Terminarán siendo igual de multimillonarios. Y en cambio, solo el 10%, escúchenme bien, reitero, lo dice Stiglitz, Premio Nobel de Economía, el 10% únicamente de las personas que viven en condiciones de pobreza lograrán salir de esa condición y se incorporarán o a la clase media o a la clase alta. Solo el 10%. Muy El poco. 90% restante, Se quedarán no ahí. porque sean vagos, no porque sean brutos, no porque no les guste trabajar o estudiar, hagan lo que hagan. Así trabajen 12, 14 horas al día, así se esfuercen todo lo que quieran, no lograrán salir de esas condiciones de pobreza porque hay factores que les rebasan, Uh -huh. que les desbordan. Y ahí es precisamente donde el Estado debe intervenir para igualar Igualar. esas condiciones.
no para que todos tengamos lo mismo. Yo no me opongo a que exista gente que tenga mucho dinero. Claro. Me opongo, sí, a la concentración obscena, excesiva de la riqueza en pocas manos. Me opongo a que exista una gran masa de ciudadanos que, a pesar de que se esfuerza mucho y trabaja duro día a día, no tenga movilidad social. ¿Y cómo se equiparan esas condiciones de desigualdad? Con servicios públicos de calidad, dándole salud pública a las personas que menos tienen, dándole educación pública a los que menos tienen, con desayuno escolar para que los niños no sufran de desnutrición crónica infantil, equipando a la policía para prevenir el delito y evitando que las bandas del crimen Evitando que se organizado metan en cosas ilícitas también, porque opten a los chicos. O sea, ahí es donde el Estado precisamente debe intervenir. Entonces, no se trata de un tema de resentimiento ni de frustración. Y además, quisiera agregar este elemento que yo lo he venido repitiendo mucho últimamente en redes sociales y en mis intervenciones públicas. Desde los orígenes de la República, los propios padres fundadores del constitucionalismo norteamericano, los padres fundadores de los gringos, los que fundaron las repúblicas ya en Estados Unidos, discutían ya desde esa época, hace 200 años, discutían y reflexionaban sobre lo pernicioso que podía llegar a ser que alguien que tiene mucho dinero, ella concentra muchísimo capital económico, industrial, financiero, al mismo tiempo llega a concentrar el poder político. Porque eso pervierte la democracia. ¿Por qué? Porque si ya tiene alguien demasiado poder económico y al mismo tiempo concentra el poder político y va a tomar decisiones políticas en materia de política económica, donde están en juego sus intereses, no lo va a hacer para desgraciarse. evidentemente no va a tomar ninguna decisión que le perjudique a él. Y aunque le toque sacrificar a la gran mayoría, siempre, siempre, siempre va a hacer prevalecer sus intereses y los de los grupos a los que pertenece. Y por eso los padres fundadores de la República y del constitucionalismo norteamericano hablaban de la perversión y del peligro de lo grande, de lo excesivamente grande. Y ellos creían firmemente que para hacer prevalecer la república y la democracia, para hacer prevalecer la capacidad del autogobierno, ¿qué es el autogobierno? Que los ciudadanos tengamos la posibilidad de decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestro destino, que nos sintamos empoderados respecto de las decisiones sobre los asuntos públicos que se toman y que no sean únicamente 3 o 4 élites u oligarcas los que tomen las decisiones que nos terminan por afectar o por beneficiar a todos, para que sintamos que somos parte de esa comunidad política. Es que hay que evitar que quien tiene mucho poder económico ahora concentre el poder político.